Hola. Algunas personas interesantes, dignas de tenerse en cuenta, nacidas en la década de los 60 del siglo XX. Un servidor pues nació por esa época, noviembre de 1966, y de forma subjetiva pues siempre he tenido una especial camaradería, afecto, cariño, empatía, solidaridad, ambiente, actitud de coleguismo con las personas que nacieron más o menos cuando un servidor, especialmente mediados de la década de los 60 del 20, y podemos estirar pues también hacia inicios de la década y finales de la década. Estaríamos hablando entre 1961 y 1970. La última persona que somos conscientes de haber incorporado, que siempre hemos tenido presente desde que somos conocedores de su existencia, es el ajedrecista Vasily Ivanchuk, que tuvimos la suerte hace unos días, hace unas semanas, de pasar una tarde con él hablando de ajedrez. Y eso me animó a tomar conciencia, a hacer un breve inventario que alguna vez ya he publicado. No sé si coincidirán los nombres con los que ahora voy a decir. Voy a nombrar una serie de personas más o menos interesantes. Para un servidor, evidentemente, pues si lo comparto es que pueden ser interesantes para los demás. Son interesantes. Eso no quiere decir que un servidor coincida con ellos, me entusiasmen, etc. En un sentido pueden ser amigos intelectuales o pueden ser enemigos intelectuales. En cualquier caso, siento una especial camaradería. Empezamos desde los más viejos, los que nacieron viejos, si es que están vivos, alguno ha fallecido, de los nacidos al principio de esta década de los 60 del 20. Y como hermano mayor, que sería una camaradería especial, por nacer en 1962, David Foster Wallace. El escritor estadounidense David Foster Wallace, aquí os podemos enseñar pues una pequeña muestra, la escoba del sistema, bueno, pequeña, significativa, o sea, la broma infinita, el cuerpo en cuerpo y en lo otro, y su discurso extraordinario, esto es agua, su discurso para unos alumnos que se estaban graduando. Pues bien, David Foster Wallace, la camaradería viene porque en su preparación juvenil, aparte de que él practicaba un deporte, el tenis, en nuestro caso pues era otro tipo de deporte, más bien el atletismo, la escalada, etc. Cuando entra a la universidad se adiestra en la concepción analítica de la filosofía y especialmente en su vertiente más lógica, pero también le gustaba leer, también le gustaba escribir, la literatura formaba parte de su horizonte para su futuro. Futuro vital y que evidentemente futuro laboral. Entonces, durante cierto tiempo tuvo una bifurcación existencial. ¿Me voy a dedicar a ser un profesional de la filosofía? Hombre, ellos no decían filosofía entendida en modo analítico, porque así, de esa manera, eran adiestrados, aunque en Estados Unidos, en algunos departamentos más bien de literatura, han recibido la influencia y las visitas de pensadores pseudofilosóficos de la posmodernidad franceses, pero bueno, en el caso de David Foster Wallace su formación es la concepción analítica y en concreto bastante formación lógica. Si se convertía en un profesional de la filosofía o si se convertía en un profesional de la literatura, entendida al modo experimental. Tuvo una bifurcación, tuvo buenos primeros inicios en ambas dos vertientes y finalmente, no sé si por y para desgracia de la filosofía analítica, pues se decantó por la literatura experimental. Lo que ha hecho él muchas veces se le califica de novela postmoderna y está muy bien que apartemos el adjetivo de lo postmoderno o el aroma de la posmodernidad hacia escritura, más bien en el ámbito literario que no en el ámbito filosófico. No es incompatible que una persona
tenga una concepción analítica rigurosa de la filosofía, que no tiene por qué entonces hacer una literatura analítica rigurosa. Puede caer en eso que llamamos posmodernidad, pero en este caso David Foster Wallace, su caída en la supuesta posmodernidad, si es que cae, es precisamente por su formación en la concepción analítica de la filosofía. Por su formación en la concepción analítica de la filosofía tiene una conciencia especial de los juegos del lenguaje. O sea, esta obra es literaria, pero el conocimiento de Wittgenstein, de los dos Wittgenstein, es parte del contexto de este texto. Pues bien, David Foster Wallace es uno de los hermanos mayores. Otro hermano mayor que hemos conocido más tarde, pero que en los 90 del 20 en Reino Unido, en la Universidad de Warwick, o como se pronuncie, pues estaba liderando unas actividades pseudo-filosóficas, reflexivas, experimentales, especulativas, pseudo-artísticas y al fin y al cabo, y como ya he explicado extensamente y en detalle en un vídeo que invito a visionar sobre Warwick, Barcelona, Barcelona-Warwick, pues en Barcelona también en los 90 y principios del siglo XXI, pues ciertas personas en torno a la Universidad de Barcelona y en torno a la Facultad de Filosofía, con intereses estéticos, artísticos y reflexivos y ambientados en el afrancesamiento filosófico, mis amigos y compañeros y un servidor en la línea, la concepción analítica de la filosofía, de la estética analítica. Practicar estética analítica en los 90 del 20 era ser un rara avis entre los analíticos que se dedicaban a cuestiones lingüísticas de filosofía de la ciencia y ser también un rara avis entre los estetas clásicos, romanticones, eso era algún profesor, y entre los estetas juveniles pues estaban afrancesados a tope, ¿no? Pero bueno, ese ambiente Barcelona-Warwick no teníamos conciencia unos de los otros y los otros de los unos, pero es muy interesante esa relación. Y por eso nombro y traigo a colación lo que había en Warwick, que era una unidad de investigación de cultura cibernética, escritos 1997-2003, hiperstición, cultura cibernética y otros escritos del CCRU, que recoge esas algunas actividades que hacían estas personas que querían hacer reflexión de una manera distinta a cómo eran educados y dirigidos en sus estudios universitarios. Bueno, estos serían hermanos mayores. Otro hermano mayor, si no me equivoco, intento ir cronológicamente, pues sería Gary o Garry Kasparov, ajedrecista, nacido en Bakú, en aquel momento perteneciente a la Unión Soviética, y tras ser adiestrado por sobresalir en la escuela soviética de ajedrez, incluso adiestrado por el mismísimo Mikhail Botvinnik, uno de los campeones del mundo que más tiempo ha estado, y una fabricación de la industria soviética del ajedrez, pues no solo su pericia, su periplo por el tablero del ajedrez es súper mega interesante. Algunos tienen la duda o no duda de si el mejor ajedrecista de toda la historia es Magnus Carlsen o Kasparov, Garry Kasparov. Bueno, en su momento nosotros en España nos enseñaron este apellido como Kasparov y su rival, antecesor a él y simultáneo, Karpov. Pero parece ser que se pronuncia Kasparov, Karpov, a veces, a saber cómo lo pronuncio, porque más veces lo pronunciaba como Kasparov que no como Kasparov. Pero bueno, pero lo importante, o tan importante, o que más da el grado de importancia, es que Garry Kasparov ha sabido también reflejar, transmitir ese conocimiento estratégico que te aporta el ajedrez, que aparentemente es para las 64 casillas y punto pelota, pero quizás se pueda trasladar a la vida cotidiana. Cómo la vida imita al ajedrez es un libro interesante. Sus 5 volúmenes sobre mis geniales predecesores
es una obra maestra para cualquier persona interesada en el ajedrez. El análisis riguroso, técnico, científico y vamos a decir sobre literalmente los campeones del mundo que le han precedido. Análisis por su fuerza ajedrecística, por su sabiduría, y análisis apoyado por las computadoras, por las máquinas, por el sistema informático en el ajedrez. Bien, ya hemos dicho los hermanos mayores, David Foster Wallace, Nick Land. Bueno, Nick Land, no hemos dicho nada. Nick Land sería hemos comentado que era el líder, él era hermano mayor de CCRU, de esas actividades en la Universidad de Warwick. Tuvo una influencia era un profesor universitario, entonces influía en alumnado de filosofía afrancesada. Explicaban y estudiaban allí por obra y gracia de Nick Land. Y entonces influían varios jóvenes que luego, algunos de ellos han sido potentes y mezclaban el estudio y la práctica de la cultura musical, electrónica. Empezaba entonces a finales de los 90, pues todo lo que es los blogs, los diarios en internet, que servían para las ocurrencias especulativas, ficcionales, pseudofilosóficas, darlas a luz. Todo esto en medio de conciertos de música y performance, etc. Luego veremos algunos de sus continuadores, seguidores, alumnos, que luego tomaron protagonismo propio, pero Nick Land ya tuvo el protagonismo por una serie de textos que luego se han recogido. Nick Land, creo que ya lo he dicho, en 1962, británico, digamos, un candidato a vanguardista reflexivo, pues metido a escritura experimental. Fanjet Noumena, y realmente tiene toda la escritura es digna de ser leída, su estudio sobre Kant es también digno de ser explicado. Y bueno, tenemos que estar horas para hablar de Nick Land. También los nombres de las obras pues tienen tela o reflejan pues esta peculiaridad de la que estamos hablando. Teleoplexia, ensayo sobre aceleracionismo y horror. Es que, claro, Nick Land también es uno de los padres intelectuales del aceleracionismo. Si quieres criticar el capitalismo, pues cuanto más aceleremos los mecanismos capitalistas, pues si es que más tenía razón, entonces a lo mejor llega a su fin, el capitalismo finaliza por morir de éxito, ¿no? O sea, explota antes la máquina capitalista si lo aceleramos, ¿no? Últimamente en su momento dejó esta etapa, creo que vive por el sudeste asiático, una mezcla de periodista digital y pensador oscuro, es decir, estaría en las antípodas de la concepción analítica de la filosofía. Ahora aparentemente recomendar a Nick Land actual pues podría ser algo subversivo, ¿no? Políticamente hablando, porque tiene ideas muy reaccionarias. Pero bueno, como todo en la vida, digno de escucharse, atenderse y fuera de lo común, lo fue y sigue siéndolo. Bueno, Garry Kasparov ya lo hemos dicho, nos vamos acercando, todavía así un poquito hermano mayor, pues sería Fernando Castro Flórez. Fernando Castro Flórez es profesor universitario, cuestiones de estética, profesor universitario de cuestiones de estética, gran conocedor de Adorno, también gran conocedor de todo el mundo del afrancesamiento que hemos recibido en España por influencias postmodernas varias, es su bagaje, y es una persona muy interesante porque conoce muy bien, está al día, es crítico de arte, ha sido organizador de exposiciones,
participa en los principales periódicos de este país, en contacto con los grandes museos. Es una de esas personas influyentes en el mundo del arte. Y al final todo eso lo refleja en su canal de YouTube con el mismo nombre, suyo propio, Fernando Castro. Y más allá de su admiración por Roland Barthes, que se puede compensar por otras afinidades hacia Adorno, por ejemplo, pues podemos destacar sus libros Dalí Pantagruélico, Sin escapatoria en el planeta de los simios, Estética de la crueldad, Mierda y catástrofe. Obras muy interesantes para comprender la cultura, sea es lo que sea, cultura contemporánea, cultura estetizante, estética cultural, dimensiones varias del arte, etc. Es una persona comprometida con llegar a sus verdades en plural en el mundo de la estética, y en su canal no tiene ningún problema en comprometerse políticamente de lo que él considera digno de ser comprometido. Lo decimos esto porque más allá de que quien le escuche políticamente pueda coincidir o no con él, siempre hemos considerado que una persona mínimamente en el mundillo intelectual, pues una persona que mínimamente por su formación, por su bagaje, pues a lo mejor está en contacto con más ideas y sabe analizarlas mejor que el resto de los mortales, no porque los restos mortales no sepan hacerlo, sino porque por sus ocupaciones varias no están en ello, y hay personas que trabajan con ideas y trabajan con conceptos y trabajan con técnicas, pues de esas personas es digno que se comprometan, no por el compromiso da igual que piensen A, B o C, sino por cómo argumentan su posicionamiento de A, B y C. Pues bien, hemos estado en el año 64 y creo que ya vamos al año 1965. Y en 1965, pues, que lo consideramos ya de los nuestros, un poquito mayores, pero de los nuestros, pues Javier Gomá Lanzón. Digamos que sería el filósofo de nuestra generación. Otras generaciones más pretéritas pues tuvieron sus pensadores filosóficos, como Aranguren. Un servidor, cuando era infante, Aranguren salía mucho por la televisión. No tardó en salir por la televisión, poco en los 70, pero luego más en los 80, en los 90, Gustavo Bueno Martínez. También luego salió por la televisión Fernando Savater. Afortunadamente también conocimos por la televisión a Javier Sádava, nuestro pensador adiestrado en la concepción ética de la filosofía para cuestiones éticas, morales, de filosofía de religión, pero ya de los nuestros, aunque no en la tradición analítica. ¿Qué le vamos a hacer? Javier Gomá Lanzón. Javier Gomá Lanzón tiene una formación en Derecho, tiene una formación filológica, tiene una formación también en filosofía, y es una persona digna de ser escuchada y de ser leída. Una persona torpe quizá pensaría de él que es una persona pedante, una persona relamida en sus expresiones, en sus maneras expresivas. ¡Qué equivocación! ¡Qué equivocación! Porque es que, claro, como estamos acostumbrados a rodearnos de tanta mediocridad, cuando hay una persona que en público sabe hablar correctamente, porque piensa correctamente, no me refiero a que su contenido sea adecuado, ¿no? Sino que tiene una estructura, tiene un uso terminológico, sabe usar ideas, sabe usar conceptos, tiene una formación, conoce varias tradiciones y todo eso sabe expresarlo y lanzar un discurso con un hilo, el hilo que él quiere llevar, y conduce al oyente o al lector a donde a él le interesa. Pues claro, estamos acostumbrados a tanta mediocridad, a tanto tertulia con monstruitos de circo, me refiero a veces que aparecen en internet y en televisión, pues a cuñados que, bueno, respeto a los qué nombre vamos a utilizar para no molestar a nadie, pero bueno, creo que se entiende con la expresión del cuñadismo, ¿no? Personas opinadores profesionales que
que opinan absolutamente de todo. Bueno, pues hay gente que transmite conocimiento adquirido y lo transmite pues con una elegancia en el hablar que puede parecer relamida. En algunas personas no es relamida, es que es una persona que es consciente de los matices, las precisiones que hay que hacer a la hora de comunicar, y puede parecer pedante. No es que sea pedante, es que sabe más que la mayoría, o de lo que habla sabe. Coincidamos o no coincidamos con él, pero sabe. Entonces Javier Gomá Lanzón, en 1965, de oficio gestor cultural, dirige una fundación cultural, si no me equivoco, la de Juan March, pues una persona, el señor March, que en su momento en la llamada Guerra Civil Nuestra, pues dio dinero a diestro y siniestro para que el bando rebelde pudiese ganar la guerra. Bueno, pues en dicha fundación Javier Gomá ha llegado a los más altos, gestor cultural, parece ser que hace muy bien su trabajo y tiene tiempo y ganas, gracias Javier Gomá por tu tiempo y ganas, que se concreta en su proyecto filosófico, es una filosofía de la ejemplaridad. Hay que dar ejemplos, necesitamos ejemplos, pero es que es difícil definir ejemplo sin poner ejemplos o poniendo ejemplos. Bueno, tiene una... Ahora no me acuerdo si es trilogía o tetralogía de la ejemplaridad. Tiene un proyecto en 3 o 4 libros que lo ha sintetizado en Universal Concreto. Universal Concreto, metodología pragmática y poética de la ejemplaridad. Si quisiéramos ser amplios con la definición de sistema filosófico, bueno, pues podríamos concederle que ha construido un sistema filosófico. Y está sintetizado en Universal Concreto. Repetimos, una persona digna de ser leída y digna de ser atendida, escuchada, leída. Y no estamos de acuerdo en su concepción de la filosofía como literatura conceptual, pero aquí las discrepancias o coincidencias son anecdóticas. Simplemente estamos nombrando camaradas. Bueno, de 1965 también Emma Riverola, una escritora barcelonesa, si no me confundo, sí. Emma Riverola, una escritora, una periodista, tiene una presencia constante diaria en medios escritos en Barcelona y combina su labor periodística, sus crónicas de la sociedad, de la vida, sus crónicas en las que es capaz de darse cuenta de la cotidianidad que nos atraviesa, pero no hace un canto de la cotidianidad porque sí, sino a través de la cotidianidad nos es capaz de hacer reflexiones muy pertinentes, muy profundas, muy serias y con un tono agradable de leer y muy bien escrito. También escritora, aquí Cartas desde la ausencia. Y muy amable porque en su momento nos pusimos en contacto a través de Facebook y por unas cuestiones quería yo saber y me ayudó a aclararme sus ideas al respecto, que no vienen a cuenta ahora. Solamente lo digo porque pues fue una persona amable y pues desde entonces es una de esas amistades de Facebook que ocasionalmente pues hay en contacto y un servidor se agradece esa amistad. Bueno, vamos ya, si no me confundo, a los de mi mismo año, a los de 1966. Bueno, aquí en todos los años, no voy a nombrar a todos los que sean dignos de interés, sino a algunos a los que yo he llegado y considero pertinente exponerlos, brevemente, sintéticamente. Esto es subjetivismo puro y duro. Bueno, itinerante, David Chalmers, o como se pronuncie, nacido en Sydney, pero, si no me confundo, en el momento que salió este libro en español, pues trabajaba en California, es profesor de filosofía, es un filósofo de la mente. Bajo la concepción analítica de la filosofía, aquí tenemos la mente consciente y aquí en colaboración con Andy Clark, pues la mente extendida. Es un filósofo de la mente nacido australiano y desde joven ya apuntó maneras porque me acuerdo que hace tiempo en un librito de introducción a la filosofía y ponía
filósofos relevantes del siglo XX, pues incluía a David Chalmers, nacido en 1966. Evidentemente, su proyecto de buscar una teoría fundamental de la mente, pues es pertinente, rigurosa, detallista, digna de ser leída, criticada, estudiada y uno más. En la lista, este es de 1966. En el ámbito de la literatura, pues saco a colación a Julián Sánchez. Su obra El Anticuario, Julián Sánchez, no sé si se puede ver la foto, nacido en 1966, nacido en Barcelona. En su momento de joven le gustaba bastante practicaba el baloncesto, se hizo árbitro de baloncesto, llegó a practicar mínimamente el atletismo y es uno de los primeros seguidores y fans del grupo ABC británico en su momento, en los años 80, en la década de los 80, al menos de Barcelona. Fue compañero de pupitre, literalmente no es un decir por decir, fue compañero de pupitre, no. Fue compañero de pupitre al menos un año entero, a centímetros el uno del otro, y no es porque en su momento fue y sigue siendo a la distancia amigo mío, su obra es digna de ser leída, muy interesante, es de intrigas, no voy a destripar, pero lo importante no es que haya más o menos intrigas, tiene que ver también con el mundo del libro, las intrigas, sino que en esas intrigas nos presenta Barcelona, nos presenta reflexiones que tienen que ver con la vida y que son dignas de ser atendidas, leídas, y habrá que seguirle la pista. El Anticuario, Julián Sánchez. Nos vamos ya a 1967. Espero, a ver, no dejarme nadie. Bueno, sí nos hemos dejado a alguien. En 1965, pues aparte de los que he nombrado, de Emma Riverola y Javier Gomá Lanzón, pues no podemos olvidarnos de Miguel Illescas, barcelonés, ajedrecista, formación en informática, pero se centró en el ajedrez. En su momento fue el mejor jugador de España durante bastante tiempo, era el único español en principio que invitaban al supertorneo de Linares, en la década de los finales de los 80 y los 90, era el único español que podía combatir, iba a decir, jugar contra la élite del ajedrez a finales del siglo XX, y por motivos personales que ahora no vienen a cuento, porque mi padre lo conocía bastante, yo menos, pues el eje, el espacio común era el Oro Negro. El Oro Negro era un bar de Barcelona, no sé si existe todavía, pero en su momento todo el que sabía mover con cierta eficacia las piezas del ajedrez se pasaba por el Oro Negro a jugar. El padre de un servidor se pasaba ahí todas las tardes y ocasionalmente Miguel Illescas. Es de 1965, es ligeramente mayor que un servidor y por eso es, entre las personas de nuestra edad que nos gustaba el ajedrez, pues es uno de los nuestros que al menos pudo llegar a la élite. En esa época el español Miguel Illescas pudo llegar. Llegó a la élite del ajedrez, pero que posteriormente toda su vida ha sido centrada en el ajedrez. Sigue viviendo del ajedrez, aunque no sea un ajedrecista profesional. Miguel Illescas, digno a tenerse en cuenta también. De 1965, pues también nos hemos saltado a Ales de la Iglesia, cineasta. Todos sabéis, y si no lo sabéis, que estáis esperando a dejar este vídeo y buscar películas de Ales de la Iglesia, 1965, licenciado en filosofía, metido a cineasta brutal, que, bueno, fue no el reemplazo de que lo sustituyó, pero bueno, la generación anterior. Se me había olvidado decir al principio que en algunas cuestiones, en algunos ámbitos, quizá la literatura, la generación del 60 se la saltaron, literalmente. Pasado de los 50 a los 70, son literatura,
poesía en general, narrativa, se nota mucho. En España, en el mundo hispano. En la generación de los 50, pues ya tenían su Javier Marías, ya tenían su Antonio Muñoz Molina, nació en 1956, pues no esperaban nadie de los 60. Ya como pasa el tiempo, pues ya buscaban literatos de los 70. Los que hemos nacido en la generación en pares, pues no sé si a los nacidos en los 80 luego les pasó lo mismo, pero algunas cosas se nos saltaron. Bueno, en cine estamos diciendo pues que la generación anterior pues tenía el super Almodóvar, evidentemente cineasta, digno a tenerse en cuenta, etcétera, pero no es que en el verbo adecuado no es su plan reemplazar, porque Almodóvar a día de hoy sigue dando guerra. Acaba de ganar hace pocos días en Venecia un premio muy importante, que aquí en España, bueno, nos hemos enterado de refilón, pero que considero que no se le hace la bienvenida, la celebración que se merece, la importancia y la relevancia que el premio que ha ganado Almodóvar en Venecia. Bueno, lo que quiero decir, que de la generación siguiente, pues hay varios, pero el que más nos ha tocado a nosotros es Alex de la Iglesia. Un cineasta brutal, todas sus películas son impresionantes, y que sea en su momento licenciado en filosofía no creo que sea casualidad. Incluso una de las películas, ahora no me acuerdo cuál, empieza pues con una cuestión filosófica que creo que tengo que ver con Wittgenstein. Bueno, Alex de la Iglesia. Bueno, ahora comento esto, ahora un equipo de un día o de una tarde. He dicho antes que CCRU, la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética, bajo el auspicio del mago Nick Land, pues hubo varios jóvenes que se metieron en esto de a especular, a filosofar, experimentar con conceptos, ideas, músicas, sonidos, palabras, personajes inventados, no inventados, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aparte del CCRU, a partir de ahí, pues se creó, gracias a Internet que ayudó, la conjunción de varios pensadores filosóficos. Lo que me hace gracia es, bueno, gracia no es la palabra adecuada, pero bueno, son más o menos de una edad parecida a la de un servidor, y aunque hayan estudiado y formado en países distintos al de España, pues las preocupaciones filosóficas que han tenido, pues no creo que sean muy distintas a las que un servidor recibió en Barcelona. Barcelona no era una habitación cerrada. Nos estamos refiriendo a el realismo especulativo, también se ha llamado por Ernesto Castro su tesis doctoral, que está muy bien escrita, realismo postcontinental, el realismo especulativo, son varios autores, pero bueno, hubo una tarde que se entrelazaron, hicieron una conferencia, un congreso, y los típicos pensadores especulativos realistas, del realismo especulativo, como se le quiera llamar, porque ellos mismos al final no se pusieron de acuerdo, el trazamiento, pues eso, es un movimiento de un día, pero que el efecto llega hasta hoy. Bueno, ¿quiénes son? El británico Ian Hamilton Grant, nacido en 1963. Bueno, ahora los nombro síntesis. Lo que decía de la formación es que ellos quizá estuviesen cansados de lo que allí sería tradicional, a lo mejor la concepción analítica de la filosofía a la hora de formar filósofos, y claro que no otra cosa. Esa otra cosa pues era el afrancesamiento posmoderno venido, pues eso, de Francia. Foucault, Deleuze, Derrida y compañía. Barthes, Roland Barthes, pues se dejaron influir, pero no dejaron de, aunque sea subconscientemente, estar adiestrados en el rigor. Entonces, todo esto de, como se quiera llamar, de realismo especulativo, es una mezcla que no es mezcla entre cierta actitud rigurosa, cierta actitud
de ir a ver qué es la realidad, pero la realidad ella misma, sin posicionamiento del sujeto. Ahí vino del posmodernismo, que somos seres fragmentarios, el sujeto ya no existe, entonces si no existe el sujeto, ¿quién es el que va a estudiar el objeto? Pues que hable el objeto por él mismo. A la verdad se llega solo por la filosofía, también se llega por la ficción. Entonces, ¿qué pasa? Que la filosofía tiene que ser ficcional o la ficción tiene que ser filosófica. Se movían por ahí y entonces, lo consigan o no, o sea falsa la idea que nos hacemos de ellos, nos gusta lo que pensamos que en realidad son y quizá no son, que es coger de la cognición analítica filosofía el rigor, incluso en algunos el estudio serio que viene de las matemáticas, que viene de las ciencias de la naturaleza, todo eso entrelazado pues con esa concepción más llamada continental de abrirse hacia la literaturización de la filosofía. Lo consigan o no es otra cosa, y eso, lo sean o no es otra cosa, pero es lo que el camaraderismo que consideramos que tenemos con el británico Ian Hamilton Grant de 1963, el británico Ray Brassier de 1965, Nihil desencadenado, el francés Quentin Meillassoux de 1967, Después de la finitud. Este es el libro que motivó que se reuniesen y vamos a hablar de todas estas cosas sobre la nueva ontología. El estadounidense Graham Harman de 1968, que llegó a pensar sobre estética por toda esta influencia que estamos diciendo, pero también por su lectura de Zubiri. Podemos nombrar su Hacia el realismo especulativo, El objeto cuádruple, una metafísica de las cosas, después de alguien, ¿para qué nombrarlo? Y Arte y objetos. Hay más gentes en esta órbita, ahora nombraremos a Morton. Pero bueno, estos son los 4 clásicos del realismo especulativo. Ahora sí, 1967, no estoy siendo 100% cronológico, pero esto es lo que hay. 1967, pues aquí nombramos a Jesús G. Maestro, así es como firma, no es ningún misterio, que es Jesús González Maestro. Profesor de literatura, crítico literario, que ha construido una teoría de la literatura, que es teoría de literatura, crítica de la literatura, dialéctica de la literatura, que la titula Crítica de la razón literaria, como materialismo filosófico. De materialismo filosófico, esa manera rigurosa de pensar de Gustavo Bueno Martínez, que ha tenido y tiene seguidores en la llamada Escuela de Filosofía de Oviedo, y que el eje central de materialismo filosófico es la teoría del cierre categorial. Pues bien, Jesús González Maestro ahora ya no diría tan largo de crítica de razón literaria como materialismo filosófico, y no porque sea largo, sino parece ser que ya no, bueno, parece ser no tiene ya ningún apego hacia la filosofía, y cada uno de sus vídeos, para todo eso, tiene un canal llamado como él mismo, Jesús G. Maestro, publica todo lo que, todas las conferencias que da, no sé si todas las clases, pero muchas clases, y en su casa, pues, todo lo que pueda comentar de literatura o no literatura, del capitalismo, que vamos hacia una sociedad sin trabajo, sin propiedad privada, hacia el fin de la democracia. Todo eso sale en su canal, que mezcla cuestiones literarias. En realidad es un experto en Cervantes, un experto en el barroco, un experto en literatura española, pero que lleva un tiempo resentido contra la filosofía y contra los filósofos, sobre todo los filósofos que tengan que ver con el platonismo. Bueno, resentido con la Escuela de Filosofía de Oviedo, hablando claro. Eso ya lo explicaré en otro vídeo, su concepción actual de la filosofía, que es digna de ser criticada. Una persona muy interesante. Cuando lo conocimos en su momento a través de un canal, por recomendación de un antiguo alumno, pues lo que nos llamó la atención es la camaradería, la coincidencia de que
construía, en su caso una teoría de la literatura, en nuestro caso una teoría del arte, nuestra primera tesis doctoral sobre el arte y la intencionalidad artística. Al final construimos una aplicación de la filosofía sobre la pintura, de Richard Wolgen al arte en general, en la que hay cierta, o no cierta, recuperación del sujeto, y nuestros enemigos entonces eran el posmodernismo en estética y en arte, es decir, que teníamos los mismos enemigos. Eso fue algo que nos llamó la atención, entonces caímos en su canal. Bueno, anecdótico, ya lo contaré otro día, tuvimos cierta conversación por Facebook, me bloqueó. Ya estoy diciendo que todo esto que estoy nombrando no es que a todos los admire, es decir, no tiene nada que ver con la admiración. Hay gente que puede admirar o no admirar, son gente interesante, no tiene que ser que coincida con ellos, puede haber discrepancias, pero que una persona construya una teoría de literatura en español, la exponga, un trabajo de 15 años, y tenga un afán de transmitir su conocimiento y una transparencia de las clases que da, bueno, pues todo eso es digno de tenerse en cuenta. Yo creo que mucho de lo que me escuche sabrá quién es Jesús G. Maestro, y que no lo sepa y le guste algo de literatura, que le escuche. Y si te gusta Shakespeare, no le escuches. Bueno, el problema no es Shakespeare, el problema es que, y tienes razón, es que no está a la misma altura que Cervantes, por favor. Bueno, Jesús G. Maestro, 1967, aquí simplemente os enseño la filosofía de los poetas. Este verano me han publicado en la revista Mundana, generada en Ecuador, pues un artículo sobre la relación entre filosofía y literatura. Y estas cuestiones que he dicho antes de Goma Lanzón, que él considera que la filosofía es literatura conceptual, y ciertas cosas de Jesús G. Maestro, pues las explico en ese artículo titulado, si no me confundo, Esquema materialista dialógico de las clases filosofía y literatura. Es de acceso a internet y tengo un vídeo subido leyendo el artículo. Bueno, os nombro el futuro de la teoría de la literatura y la filosofía de los poetas. Jesús G. Maestro, 1967. De 1968, pues lo que os decía antes de derivaciones de todo esto de CCRU. Por un lado, Mark Fisher. En español está todo lo que ha escrito, relevante o no relevante. O sea, no voy a nombrar todos los libros de Mark Fisher, nacido en 1968, autofallecido en 2017, pues también se tiene una camaradería afectiva especial, una edad similar. Empezó en la música electrónica, que algunos escuchábamos y seguíamos en los 80, quizá lo escuché en su momento sin saberlo, y a través de esa actitud y aptitud musical suya, empezó a hacer escritos por internet, comentarios, críticas. Al final creó un blog que se hizo muy famoso en su momento. Llegó a ser profesor de filosofía o de estas cuestiones que tienen que ver con los medios. Muchos profesionales de la filosofía actuales, vivos me refiero, no de esta generación, ya de anterior, pues son docentes que tienen que ver con los medios, como Peter Sloterdijk, bueno, hay otros, y uno, Mark Fisher. Es célebre su crítica, su lamento, que tampoco es lamento, sobre el capitalismo, en el sentido de que es más fácil concebir el fin del mundo que no concebir el fin del capitalismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando es imposible concebir el fin del capitalismo? Ya no hay revoluciones, ya no hay revolucionarios. Entonces, si no te gusta el capitalismo, ¿qué hacemos? ¿Ir hacia un comunismo ácido? Algunos, como Ernesto Castro, consideran que está sobrevalorado, pero su padre, Fernando Castro, sí que suele exponerlo. Todo lo que sabe Mark Fisher, Fernando Castro nos lo explica y nos lo comenta. Su tesis doctoral sobre materialismo gótico y teoría ficción cibernética. Todo esto que estamos diciendo de que CCRU era una mezcla de ficción filosófica, filosofía de ficción.
¿Esto no es concepción analítica de la filosofía? No, pero es que al menos son honestos de que no te dicen que sea filosofía al uso. No están jugando a ser filósofos, están jugando a hacer filosofía ficción, ficción filosófica. Y por eso la escritura es peculiar, pero digna de ser leída, atendida y criticada. No deja indiferente. Mark Fisher. El otro, lo hemos nombrado antes, Morton, Timothy Morton, también de 1968, y también una camaradería especial, porque de joven pues, le gustaba el romanticismo, pues como a tantos jóvenes nos ha gustado el romanticismo británico, le gustaba el británico, y a los no británicos también nos hemos informado sobre el romanticismo británico, especialmente Lord Byron, y eso a él, esa actitud, ese anhelo de conocer cosas a partir del romanticismo, pues lo fue desplazando hacia la naturaleza, y la naturaleza hacia la ecología, el pensamiento ecológico, pero sin caer en un dogmatismo, sin caer en pensamiento ecológico. También el pensamiento ecológico tiene que ser analizado, expuesto y criticado, y por ahí van sus tiros. Todo esto cuando se enteró que había una ontología orientada a los objetos, el padrecillo espiritual sería Graham Hartman, pues digo, ostras, qué bien. Entonces hay una fusión romanticismo hacia el ecologismo pasado por una ontología orientada a los objetos que se traduce. Timothy Morton, nacido en 1968, el pensamiento ecológico, magia realista, objetos, ontología y causalidad, ecología oscura, humanidad, solidaridad con los no humanos, reciclar la ecología. La ecología va de reciclar, pero a lo mejor también hay que reciclar la ecología para pensarla mejor. Bueno, Timothy Morton, 1968, británico, interesante, también británico, nos vamos a 1969, Tom McCarthy, escritor. Creo que hay otro Tom McCarthy que no sé lo que es, si actor o yo que sé, pero Tom McCarthy, nacido en 1969, pues también camaradería, porque cuando era joven estaba ahí en movimientos de semi-vanguardia, estéticos, estetizantes, hacia organizaciones clandestinas que eran reales o no reales, que eran más bien ficticias, jugaban a la semificción. Bueno, así se fue formando Tom McCarthy en 1969, y todo esto cuaja en una novela, como se quiera llamar, Residuos, que nadie esperaba, literalmente de que nadie la esperaba, pero también que es una escritura que no se esperaba. Este tipo de escritura, pues genial. No hay otra igual en su momento y sigue siendo interesante. Y Satan Island, o como se pronuncie, pues también muy interesante. Tom McCarthy, 1969, un escritor a tenerse en cuenta. Y acabamos ya 1970. Si no nos hemos dejado a nadie. Bueno, sí, nos hemos dejado en 1969 Vasily Ivanchuk. Nuestro último vídeo va sobre Vasily Ivanchuk, apelo a que lo veáis, aunque no seáis ajedrecistas. El vídeo tiene magisterio para el no ajedrez, y que lo resumo. Hay que sacar ideas, hay que formarse, hay que estudiar los clásicos, lo nuevo, lo novedoso. ¿En qué hablo de ajedrez? No, hablo cada uno de vuestra actividad. Hay que sacar ideas, pero ¿por qué y para qué? Para poder emplearlas en el futuro. Hay que estudiar lo clásico, lo tradicional y lo actual, para sacar ideas y en el futuro tener un arsenal de ideas y poder utilizarlas. Vasily Ivanchuk, ajedrecista ucraniano, 1969, que justo ayer, en su momento ganó el torneo de Linares, en su momento llegó a ser subcampeón del mundo de ajedrez clásico, en su momento ha sido campeón mundial de ajedrez de ritmos más rápidos, tanto en ajedrez activo, de 15, donde jugó él era de 15 minutos más 10 segundos por partida, pero también ha sido campeón del mundo de ajedrez blitz, supongo que sería de 5 minutos por partida en ese campeonato. Élite mundial,
nacido en 1969, o sea que a sus actuales 50 y muchos años, sigue tanto en la élite que ayer mismo, o antes de ayer, en la Olimpiada de ajedrez en Budapest, pues ganó una partida impresionante que nos alegró mucho verla, porque siempre hemos conocido a Ivanchuk, pero por poder pasar una tarde hace poco en Roquetas de Mar, en el club de ajedrez Roquetas de Mar, una tarde escuchándole sobre ajedrez, a partir de ahora pues ya lo consideramos un camarada más. Bueno, Ivanchuk, ajedrecista ucraniano, 1969, y cerramos ya con 1970 con el escritor total. Córdoba, Vicente Luis Mora, nacido en Córdoba, el escritor total. ¿Por qué el escritor total? Tiene ejemplos de poesía de calidad, ejemplos de obra dramática de calidad, ejemplo de novela de calidad y ejemplo de crítica literaria de calidad, tanto que realiza en libros, escritura tradicional, formato tradicional, libros en papel, pero también tiene su incidencia en redes sociales, en internet, tiene un blog que hace crítica literaria y es un especialista o experto de las nuevas escrituras, influida por los supuestamente nuevos, ya no tan nuevos, medios discursivos, en realidad lo que tiene que ver con internet, cómo se escribe, cómo hace literatura, novela o poesía, sobre todo novelas, narrativa, en internet. Las nuevas escrituras experimentales. Por eso tiene ensayos muy interesantes como El lectoespectador, La escritura a la intemperie, y tiene novelas también muy interesantes como Centro Europa. Y es escritor total porque, lo que estamos diciendo, destaca en todos los ámbitos de la literatura y lo que tiene que ver con la literatura, la crítica literaria, está al día de lo clásico de tradicional, está al día de lo antiguo y de lo moderno, y actualmente también es profesor en UNIR, me parece, sobre estas cuestiones de escritura creativa. Pues bien, si no nos hemos dejado a nadie... sí, nos hemos dejado a alguien nacido en 1969, también incluimos Fermín Cacho. No es que en su momento sintiéramos pues un especial seguimiento hacia Fermín Cacho. Fermín Cacho, nacido en 1969, pero bueno, se merece los mayores elogios porque es que es el representante. Yo no sé cuántos jóvenes nacidos a mediados de los 60 en España, pues dedicamos parte de nuestro tiempo a prepararnos en atletismo para, bueno, intentar pasar un buen rato activamente en las Olimpiadas de Barcelona 92. No sé cuántos fuimos los que fracasamos. Yo dediqué varios años a ese fracaso, que me ha ido muy bien porque me preparó el cuerpo en su momento. Los cuerpos se van transformando con el tiempo, pero me entrenó la mente. Me entrenó la mente y eso lo tengo que agradecer a esa formación atlética durante varios años que tuve en el Club Deportivo Universitario de Barcelona. Pues no sé cuántos jóvenes quisimos dedicar parte de nuestro tiempo a intentar ser atletas de élite, pero al menos uno lo consiguió. Y ese fue Fermín Cacho, que ganó el oro en 1500 en la Olimpiada de Barcelona 92. Solo por eso es digno de ser considerado, de ser elogiado y tenerlo en cuenta. Posteriormente también tuvo éxito en los mundiales de atletismo en 1500. Y por eso, pues el representante porque él sí llegó a donde algunos intentamos llegar y ni siquiera nos acercamos ni un milímetro, pues merece ser también considerado Fermín Cacho. A todos estos que he nombrado, pues les mando un abrazo, un saludo. Parece ser que no me he dejado ninguno de los que tenía preparado nombrarlos. Una lista subjetiva, es lo de menos, pero con esta verbalización, pues animo a que estas personas, si las conocíais, pues que sigáis teniéndolas en cuenta. Y si no las conocéis, pues que esperáis para conocerlas. Un abrazo a estas personas, incluso a vosotros.